Damos inicio entonces, como ustedes pueden ver, una vez más les recuerdo, estamos en la guía de estudio número 4. El día de hoy vamos a ver qué es el turismo, nos vamos a ir desde el punto de vista conceptual y vamos a ver los diferentes tipos de turismo que se pueden practicar. Ojo con esto, aquí ya les asigno un primer trabajo que ustedes van a tener que desarrollar. Luego de la explicación que yo dé respecto a los diferentes tipos de turismo y a los lineamientos que dé, usted se irá a una investigación y va a redactar una breve descripción de cada tipo de turismo que yo le proporcione. Aún no la vaya a realizar porque yo le tengo que dar el listado al cual usted va a investigar. Si no lo doy esta clase, lo estaré dando en la siguiente clase, es decir, la próxima semana. Muy bien. Ingresemos. Hemos venido hablando del turismo, que el INGUAT promueve el turismo, que el turismo es un fenómeno de desplazamiento, que el turismo se da con fines de descanso, de ocio. Ahora vamos a ver un concepto específico de qué es turismo y cómo y cuándo se puede practicar el turismo. Dice, turismo es una abstracción, un concepto del cual todos tenemos distintas interpretaciones. Por esta razón, existe gran variedad de definiciones, algunas muy diferentes entre sí, según sea el enfoque que le dé al concepto, o bien al ámbito de formación o trabajo de quien las formula y de la época. Para poder establecer un término claro de turismo, hablamos de la OMT, que es la Organización Mundial de Turismo. Vean, la más sencilla de estas definiciones es la adoptada por la Unión Internacional de Organizaciones Oficiales de Turismo, ahora Organización Mundial de Turismo. Sus siglas OMT significa Organización Mundial de Turismo. Y ellos establecen qué es el turismo y dicen que es la máxima autoridad en la materia a nivel mundial. No estoy hablando a nivel nacional, porque a nivel nacional ya dijimos que es el INGUAT. Entonces, ¿qué dice la OMT que es el turismo? El concepto de la OMT dice: turismo es la suma de relaciones y de servicios resultantes de un cambio de residencia temporal y voluntario, no motivado por razones de negocios o profesionales. Es decir, para la OMT, el turismo es aquel desplazamiento de personas fuera de donde viven, pero que no reciban ninguna retribución económica por el viaje que realicen, sino únicamente el enfoque sea de descanso, de placer, de vacaciones, de pasar un tiempo agradable, de conocer, de viajar, de disfrutar del lugar o la zona a la cual se está desplazando. Eso establece la OMT y nos dice: aunque es una definición sencilla y breve, nos sirve como idea previa de lo que constituye nuestra materia de estudio. Si bien esta y otras definiciones no se han modificado, el concepto sí se amplió recientemente para adaptarlo a la realidad de un mundo cambiante en todos los aspectos, sobre todo en lo que se refiere a los movimientos de personas. Ahora, para poder analizar específicamente el término turismo, hay otro personaje, Óscar de la Torre Padilla. ¿Qué nos dice Óscar de la Torre Padilla respecto a qué es el turismo? Él dice: el turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal. Eso lo dice también la OMT. De individuos o grupos de personas que fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, es decir, viajan fuera del lugar donde viven, pero lo hacen por motivos de descanso, cultura, salud u otro. En otras palabras, por ocio, por disfrutar, por conocer, por pasarla bien, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, es decir, no les pagan por viajar de un lugar a otro, generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural. Recuerden, el turismo tiene áreas de impacto y las más importantes son el ámbito social, económico y cultural. Puede que el impacto sea positivo o bien negativo. Este personaje, Óscar de la Torre Padilla, nos dice que el turismo entonces también es ese fenómeno de desplazamiento fuera del lugar donde vivimos, los fines son diversos y no se paga por viajar. Al momento de establecer esta definición, encontramos términos claves. Encontramos el término turismo, fenómeno social,
desplazamiento voluntario y temporal, individuos o grupos de personas, recreación, descanso, cultura y salud, residencia habitual, actividad lucrativa o remunerada e interacciones de importancia social, económica y cultural. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos o de esta terminología. Empecemos con el primero, turismo, una vez más. El origen del término turismo, es decir, la etimología de la palabra. Etimología u origen es de dónde viene. Proviene del tour o turn, derivado del verbo latino tomare, que se deriva a su vez del sustantivo tornus, que significa volver, girar o retornar. En suma quiere decir ir y volver. Vean el origen del término turismo. Viene por eso es que decimos, vamos a realizar un tour. Es decir, vamos a viajar de ida y vuelta. Vamos a hacer un recorrido. Vamos a desplazarnos de un lugar a otro, pero va a ser de manera circular y vamos a regresar. Por eso es que está empleando el término tour. Y nosotros decimos o utilizamos este término para referirnos a un viaje, a una gira o una excursión, por el origen del término. Tour, turn, derivado del latino tornare, que se deriva del sustantivo tornus, que significa volver, girar o retornar. En suma quiere decir ir y volver, el principal término. Entonces de ahí viene el término tour. Es un fenómeno social. ¿Por qué es un fenómeno social? Aparece o sucede en el ámbito de los grupos humanos, con algunas características particulares, es decir, es una manifestación del comportamiento humano que, en cierto sentido, es resultado de la interacción social. ¿Por qué es un fenómeno social? Porque al momento de que hay un desplazamiento de personas, estas se comunican o se relacionan unas con otras y por eso está diciendo que conforma un fenómeno social. El siguiente elemento dice desplazamiento voluntario o temporal. ¿Qué significa? Dice voluntario o temporal, es decir, nadie lo obliga, toma su propia decisión, pero lo hace en un tiempo estipulado. Dice movilización de las personas en un lugar determinado, elegido por su propia voluntad. El turismo solo puede existir en un clima de libertad, donde él o los individuos tengan facultades para decidir por ellos mismos cuándo y hacia dónde desplazarse. Individuos o grupos de personas, nosotros los conocemos como turistas o visitantes. Para que se dé el turismo es necesario que hayan individuos o personas. Debe haber necesariamente un sujeto del fenómeno turístico. En este caso será el turista. Ya dijimos que hay turistas nacionales o extranjeros. Los turistas pueden ser turistas independientes, incidentes y de grupos. Entonces, ese individuo puede ser conocido como visitante o turista. El visitante, ¿qué es un visitante? Persona que visita un país que no es el que tiene fijada su residencia, por cualquier razón que no sea desempeñar una ocupación remunerada. Los visitantes se dividen en dos categorías, turistas y excursionistas. ¿Sí? Turistas. Dice, el turista es una persona que viaja a un lugar por menos de 24 horas. Por ejemplo, usted va hoy a la antigua Guatemala y está allá, disfruta, está unas 4 horas, muy bien, usted está siendo un turista, pero también usted puede ser un excursionista. ¿Y qué es un excursionista? El excursionista es la persona que viaja por menos de 24 horas en el país visitado. Incluye a los viajeros de cruceros, no deben incluirse en las estadísticas. Ahora, los turistas, hay turistas de tiempo libre, turistas de negocios, familia o reuniones. Muy bien, por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy con este contenido. La próxima semana estaremos viendo los diferentes tipos de turismo que se puede practicar dentro del territorio nacional.